Estudio e inaugurando sección y columna. Carlos Quiñones, gracias por acompañarnos y sumarte a esta apuesta. En primer lugar, un saludo a la audiencia de la radio, esta radio tan escuchada, ¿no es cierto?, en nuestra ciudad, y gracias, Raúl, por la invitación. Bueno, esto surgió de una conversación hace como un año atrás, más o menos. Sí, Feria del Libro, justamente. Y bueno, y la verdad que muy a gusto, y bueno, todo el equipo acá del programa. Claro, a partir de ahora, claro, para contar un poco a la audiencia, Carlos Quiñones se va a incorporar los primeros martes cada mes y va a tener una columna que es política internacional y todo lo que es el asunto internacional. Sí, actualidad, un poco de actualidad internacional. ¿Y qué tema elegiste de todo lo que nos rodea? Porque Argentina, sobre todo la erupción de Milei, comienza a tener otra presencia a nivel internacional. Bueno, hoy cuando charlábamos por WhatsApp en la previa, hablábamos un poco de algunos temas interesantes. O sea, la política internacional y la actualidad internacional hoy es bastante disruptiva, ¿no es cierto? Sí. Todos los días hay noticias muy importantes. Y bueno, empezando, digamos, por la situación regional, como decíamos, el Mercosur, estamos en un momento, digamos, de realineamiento, ¿no es cierto? Porque ¿todavía existe, Carlos, eso? Y ¿existe el Mercosur? Que los objetivos, digamos, del Mercosur, en el momento, digamos, de que esto se inició allá por mediados de los 80, ¿no es cierto?, con el primer acuerdo entre Alfonsín y Sarney, y después con la firma del Tratado de Asunción, con el protagonismo ya de Menem, de Guasmosi, presidente de Brasil era Collor de Mello. Digamos que los objetivos se primó, digamos, como objetivo lo económico, la integración económica, por sobre otras cuestiones, digamos, que tenían que ver, digamos, con lo social, con lo cultural. Claro, los parámetros económicos de esa época eran totalmente distintos a los lineamientos económicos de esta época. Exactamente. Sí y no, quizás, porque en ese momento, digamos, había ocurrido un par de años antes la caída del muro de Berlín. El mundo, digamos, que estaba dividido en dos bloques, había desaparecido uno de los bloques. Globalización. Y se potenció, ¿no es cierto?, la globalización económica con toda la avanzada tecnológica, ¿no es cierto?, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en ese momento, que impulsaron la globalización económica y por ende también la globalización cultural, ¿no es cierto? En ese momento, bueno, el Mercosur era como una estrategia económica de integración en un mundo que cambiaba el modelo, digamos, de la era industrial a el modelo de la era tecnológica, ¿no? O la sociedad del conocimiento, como se decía. Yo le planteaba porque lo que primaba entre la década de 80, 90, primera parte después del 2000, esa primera década, eran los bloques. Vio que se comenzaba a hablar mucho de bloques, pero algo pasó después del COVID, que la palabra bloque, no le digo comenzó a decir mala palabra, pero comenzó a tener otro tipo de interpretación. Y en ese contexto, bueno, la situación económica fueron cambiando. Paraguay no es el Paraguay de esa época. En ese momento Argentina tampoco no es la Argentina, y eso, ¿cómo afecta al bloque en sí? Sí, de hecho que en esa etapa era una etapa, digamos, de políticas liberales, ¿no es cierto?, de regulación, privatización, concentración económica. Era una cosa leyes laborales totalmente distintas. Claro, la flexibilización laboral, o sea, cosas, digamos, que ya en el mundo ya venían sucediendo de los años 80. De un tiempo a esta parte, digamos, la integración económica en un sentido, digamos, de volumen creció, porque hoy el intercambio económico que hay entre Argentina y Brasil es muchísimo mayor, ¿no es cierto?, que lo que era en los años 80, digamos, donde inclusive teníamos hipótesis de conflicto que venían de la década del 50, 60, ¿no es cierto?, todavía con Brasil, por esa disputa que había entre los dos gigantes sudamericanos, digamos. Pero hoy estamos ante otra realidad. Brasil es una economía, una de las primeras 10 economías del mundo, es una potencia regional, su PBI es casi 5 veces el de Argentina, y nosotros, bueno, en estos 40 años realmente no pudimos seguirle los pasos, yendo de crisis, digamos, en crisis. En algunos momentos estuvimos mejor, en otros momentos estamos peor como ahora,
pero la cuestión es que el bloque, digamos, en sí siguió los avatares también de las, digamos, de los cambios políticos que hubo, ¿no es cierto? Una cosa era, como estábamos diciendo, en la época de Menem, en color de Melo, después de los 90 vino esa era, digamos, de las primeras décadas del 2000, donde primaron, digamos, los gobiernos de corte socialdemócrata, socialista, o tirando, digamos, a la izquierda, de centro-izquierda, digamos, con Lula, con Kirchner. Y en eso fue primordial lo que fue la reunión de Mercosur del año 2004. La cumbre de Mercosur de Iguazú fue que después dio potencia a la cumbre de las Américas en Mar del Plata con la presencia de Bush y bueno. Exacto. Y en ese momento el bloque, digamos, siguió, digamos, la idea de oponerse al proyecto hegemónico, digamos, de Estados Unidos, que era el ALCA, encarnado en la figura de Bush, ¿no es cierto? Donde Chávez comienza a ser figura internacional y plantea el ALBA. Exactamente. Ahí Hugo Chávez ya venía, digamos, de una trayectoria política consolidando un liderazgo, digamos, regional en esa política, digamos, que él implementaba de Venezuela en ese momento, recordemos que en los primeros 6-7 años de esa década, las commodities, que son las materias primas, tuvieron un alza descomunal después de una caída pronunciada en los 90, una recesión. Sobre todo el barril de petróleo, que era que le potenciaba a Venezuela en ese momento. El barril de petróleo, y Argentina y Brasil, sobre todo el agronegocio. Exactamente. Que la soja comienza a tomar un vuelo distinto. Y China, que era un país que demandaba, ¿no es cierto?, en ese momento aproximadamente el 20% de las materias primas que se producían en el mundo y que crecía, como se dice comúnmente, casi en broma, a tasas chinas, porque crecía su economía un 10%, ¿no es cierto?, anualmente. Entonces, ese Mercosur, digamos, después cambió, vinieron las crisis. Pero ese era un Mercosur fortalecido. Ese era un Mercosur que tenía presencia, inclusive comenzaron las primeras conversaciones de bloque a bloque con la Unión Europea. Exactamente, ahí empezó la idea, digamos, del acuerdo de Mercosur-Unión Europea, que todavía se está discutiendo, digamos, que no, que hay, digamos, posiciones encontradas, sobre todo la de Francia, que es la que está, digamos, dilatando ese acuerdo, que ya tuvo un principio de acuerdo en los últimos años del gobierno de Macri, si ustedes recuerdan, ¿no es cierto?, que el ministro Fauri fue el que anunció. Pero bueno, esa situación hace, digamos, que las economías, la integración económica sea imperfecta, que los órganos de control, digamos, y de estructuración de lo que es la Unión, que es el Parlamento, la presidencia pro tempore, no tengan, digamos, el poderío, si uno se pone a comparar, que tienen los organismos de control de la Unión Europea, por dar el ejemplo, digamos, más paradigmático. La Comisión Europea, el presidente de la Comisión Europea, el Parlamento Europeo, que son organismos que realmente dictan la política de ese bloque tan importante, ¿no es cierto?, que agrupa a más de 25 países de Europa. Una de las cosas que nunca se pudo avanzar, se planteó, no sé en cuántas reuniones del Mercosur que asistí, que es la posibilidad de unificar moneda. Eso eran los primeros planteos, más allá de los aranceles económicos, de apertura de frontera. Un paso siguiente era la unificación de moneda, pero nunca hubo chance de conciliar. Totalmente, sí, y tiene que ver un poco también con con lo disímil que son también las economías, ¿no es cierto?, lo estábamos diciendo. Brasil es una potencia económica no solo por lo que exporta de materias primas, de commodities, pero también es una potencia industrial, ¿no es cierto? Hace poco estuvo visitando Brasil Macron, y uno de los motivos por lo que estuvo es porque se votaba el primer el primer submarino que se construyó en Brasil con tecnología francesa, digamos. Claro, pero hay una historia detrás de eso. Usted conoce la famosa historia del 98. ¿Se acuerda la famosa teoría esa? ¿Por qué Francia sale campeón? ¿Y por qué después la habilita? ¿Se acuerda o no? ¿Por qué Francia sale campeón en el 98 y habilita una compra que la OTAN hasta ese momento no permitía? Brasil toma una compra de armas que no estaba permitido según los protocolos, que fue posterior al 98, y que posiciona después la llegada de algunas cuestiones y lo convierten a Brasil en una potencia de fabricación militar. Brasil hoy tiene una de las empresas más importantes de productos de aviación, que produce
aviones Sí. y partes de aviones con tecnología propia desarrollada en Brasil y con alianzas con empresas israelíes, empresas Sí, sí, de otros se países, ¿no es potenciaron. cierto?, que es Embraer. Realmente es una, por eso digo, daba ese ejemplo, ¿no es cierto?, y bien lo señalabas vos, que Brasil está compitiendo, digamos, en esa liga. Argentina es un país que tiene un potencial industrial muy importante, pero que nunca ha tenido políticas, digamos, que hayan podido sustentar. La tuvo, pero tuvo que resignarla, porque Argentina fue el primer país de Sudamérica en desarrollar tecnología de misiles guiados. Exactamente, sí, en los años 70 y 80. No, sí. más acá, cuando Estados Unidos le obligó a Menem a entregar esa tecnología, ¿se acuerdan? Claro, sí, pero eso ya se había desarrollado en los No, años obviamente 80, sí, y que algunos entienden que después... el famoso misil Cóndor. Exactamente, y esa es una tecnología justamente que era una presión obviamente de Gran Bretaña, sobre todo después de la guerra de las Malvinas, ¿no? Claro, pero parte de los acuerdos económicos también y las famosas relaciones carnales que teníamos en Estados Unidos. Exactamente. A diferencia de Brasil, que se plantó. Sí, y hay que recordar que ahora se discute, digamos, la posición esta de Milei respecto a los elogios a Margaret Thatcher y a la política de ella, y bueno, y estas cosas que mencionó sobre las Malvinas, pero hay que recordar que Menem fue el que restableció las relaciones diplomáticas con Inglaterra, poniendo en ese momento como paraguas, digamos, no discutiendo la soberanía, pero restableció esas relaciones diplomáticas, digamos, hay un puente, digamos, entre ese momento y este. ¿Y los próximos pasos del Mercosur, qué entiende usted que se pueden dar en este contexto tan disímil de las autoridades políticas que hoy por hoy gobiernan cada uno de los países? Yo creo que la integración económica es importante, y eso no, más allá, digamos, de esta particular política exterior que está llevando el gobierno nuestro, digamos, de que el presidente habla, o sea, menciona cosas que en la diplomacia actual, digamos, no son comunes, digamos, no es común. Rompe el protocolo, digamos. Pero pasa también, eso está pasando, digamos, porque la política internacional ha cambiado mucho, ¿no es cierto? Hace poco ocurrió un hecho que no sé, acá en la Argentina no se discutió tanto, pero que ocurrió en Quito, en Ecuador, que fue el ex vicepresidente de Correa, se refugió en la embajada de México en Quito, y la policía de Ecuador irrumpió en la embajada, violando, digamos, lo que es la soberanía mexicana, porque recordemos que las embajadas son consideradas territorio soberano de los países, por acuerdos internacionales. Y lo llevó preso porque tenía una denuncia, bueno, lo que llamó atención de la judicialización de la política, que no sucede solamente acá. No hubo sanciones, ni a nivel internacional, ni a nivel de Estado americano. Hasta ahora, o sea, sanciones internacionales no hubo. Creo que México denunció ante la Corte Internacional y, por supuesto, rompió las relaciones diplomáticas, porque, bueno, sabemos que López Obrador también es una persona, un carácter muy fuerte, digamos, y México, aparte, está en un proceso electoral que va a decidir su próximo presidente, que casualmente las dos principales fuerzas tienen candidatas mujeres, ¿no es cierto? Así que a partir de ahora necesitamos un nuevo proceso de integración en el Mercosur. Y yo creo que el problema particular desde mi perspectiva es que eso que decía, ¿no es cierto?, la cuestión económica primó siempre sobre la estructura y lo disímil del desarrollo de nuestros países, porque Paraguay y Uruguay son países pequeños que tienen otras realidades y otras necesidades también. Claro, el PBI de Paraguay y de Argentina, de Paraguay y Uruguay son el 10% del PBI de Argentina. Imagínense la diferencia que hay con el PBI de Brasil, ¿no es cierto? Entonces, esa situación hace que haya que en algún momento repensar toda esa cuestión y establecer alguna política, digamos, a un mediano plazo, para pensar en el fortalecimiento del bloque, porque la economía mundial está en un proceso de cambio. Hoy estamos en un mundo donde no hay certeza, donde hay mucha incertidumbre. Hace 5 años atrás hablar de una amenaza de guerra nuclear era un anacronismo, y hoy con el conflicto en Ucrania, ¿no es cierto?, es un peligro latente de que pueda ocurrir una cosa
no quizás en la magnitud que pensábamos en la época de la Guerra Fría, pero sí que pueda ocurrir algún tipo de incidente. O después lo de Hamas, que cada uno pueden ser un blanco en represalia a una presencia israelí. Y también, o sea, el conflicto en Medio Oriente realmente es un conflicto muy complejo, como se ha intensificado, ¿no es cierto?, ahora la guerra después del ataque de Hamas y la represalia israelí, digamos, en una situación muy complicada porque son dos posiciones extremas, digamos. Y ahí nuevamente la triple frontera volvió a ser noticia internacional. Exactamente, sí, ahora hace un rato vi la noticia de que habían detenido en la frontera de Ituzaingó a 2 ciudadanos marroquíes que sin estaban documento, ilegales, sí, así que da que pensar todas esas cuestiones, ¿no es cierto? Y la Argentina es un país que tiene una doble experiencia de atentado, ¿no es cierto?, yihadista en los años 90, ¿no? ¿Cuánto impiden esta integración, a diferencia del bloque de la Unión Europea, esta integración al Mercosur, nuestra poca calidad institucional en cada uno de los países? Porque en eso sí somos iguales. Tenemos muy baja calidad institucional. Sí, yo creo que influye, pero hay que recordar que en la Unión Europea hay organismos de control, digamos, que son supranacionales, como el Banco Central Europeo, como mencionaba la Comisión Europea, que tienen poder, digamos, de obligar a los países a determinadas pautas, ¿no es cierto?, en cuanto a presupuesto, en cuanto a leyes, por ejemplo. Hace poco ocurrió, ahora hubo un cambio de gobierno a fines del año pasado, pero en Polonia, por ejemplo, había un gobierno de derecha que tuvo como 10 años, digamos, nacionalista, que estaba, sancionando leyes que atentaban, ¿no es cierto?, contra las libertades, ¿no es cierto? Lo mismo que pasaba en Hungría, persiguiendo a algunas minorías, o por ejemplo sacaron una ley intentaban sacar una ley en Polonia sobre la memoria histórica que obligaba, digamos, a las personas a no mencionar públicamente algún tipo de colaboración que hayan tenido los polacos, digamos, con los nazis en el Holocausto, ¿no? Entonces, esas cuestiones son cuestiones muy disruptivas, ¿no es cierto?, que la Unión Europea es muy tajante. Bueno, pero vio que usted mencionó algo que es muy interesante eso. Yo no sé si en el Mercosur, supongamos que consigamos tener un organismo supranacional, no creo que una postura que tome ese organismo lo acaten los países por la baja calidad institucional que tenemos. A eso apuntaba. Y yo creo que ese es el gran desafío que en estos 30 y pico de años, casi 35, 36 años que lleva, digamos, de vida institucional el Mercosur. Casi como la democracia en la mayoría de Latinoamérica. Exacto. Y yo creo que es muy, muy, muy difícil, muy complejo, a pesar de que somos países de orígenes muy similares, porque somos, digamos, de producto de esta colonización española, colonización portuguesa, claro, y después la mezcla, digamos, con los pueblos originarios, que no se da tanto en la Argentina, ¿no es cierto?, pero sí en Brasil. Y en Paraguay también. El proceso, digamos, esclavista, claro, de más de 3 siglos que tuvo Brasil. Y bueno, son países, como coincido con vos, que son de calidad institucional muy, muy complicada. Nosotros tenemos, la otra vez leía un comentario de Nathanson, un analista político muy importante, al que leo, ¿no es cierto?, que decía que ante este panorama político que había en Argentina, es como que Argentina se había latinoamericanizado. Pero yo pensaba, y creo que le escribí ahí en Facebook, nunca me contestó, por supuesto, pero yo decía, Argentina, eso es viendo la realidad del prisma de la gran ciudad, digamos, del área metropolitana, porque nosotros en Corrientes tenemos más cosas en común con los paraguayos, claro, y con la gente, digamos, de esta zona, con los mismos brasileños, ¿no es cierto?, del sur, que las particularidades o digamos similitudes que tenemos con Buenos Aires. Claro. Entonces, esas son cosas que hay que repensar. Nuestro país siempre estuvo, en esa trampa, ¿no es cierto?, de el país cabeza de león y cola de ratón, ¿no es cierto?,
que siempre todo se pensó, toda la política se pensó desde Buenos Aires. Inclusive los gobernantes que surgieron del interior y fueron a Buenos Aires, es como que transformaron su forma de pensar, ¿no es cierto? Pasa con nuestros legisladores nacionales también, así. Y por eso ahora, digamos, se discute mucho, ¿no es cierto?, esta cuestión del federalismo, que vuelve, cada tanto vuelve, ¿no es cierto?, a retomar. A pensar. Y creo que eso es un dato muy importante a la hora de pensar en una integración regional, para que esa realidad, digamos, de que el intercambio comercial también sirva para el desarrollo de nuestros pueblos. Nuestros pueblos tienen un enorme potencial. El otro día estaba mirando las imágenes de lo que está sucediendo en el sur, acá en Porto Alegre, en la zona de Río Grande do Sul, con las inundaciones. Uno recorre el sur de Brasil y ve la cantidad de soja que está plantada y toda la deforestación que hubo. Alguna cuestión, digamos, con el cambio climático hay que atender también, ¿no es cierto? Entiendo. Nosotros lo sufrimos también acá con estos calores extremos que tenemos, con este periodo de lluvia que sucede a un periodo de sequía de 3 años. Entonces, todas esas cosas, todos esos temas, los temas económicos son importantes, ¿no es cierto?, para el desarrollo, pero también hay que pensar a nivel regional, por eso lo menciono, del Mercosur, los temas ambientales, los temas culturales, que no son algo menor. Nosotros tenemos acá un potencial importantísimo que muchas veces de otro lugar se sorprenden cuando vienen, que es la fiesta del chamamé del Mercosur. Una gran idea, digamos, en su momento de Norberto Liczynski, que se potenció, digamos, con los años, y eso es producto, digamos, de esa idea de integración cultural que hace falta, ¿no es cierto? Carlos, muchísimas gracias por tu compañía y bueno, a partir de ahora te esperamos cada mes para hablar de la base china, por ejemplo, que todos nos preguntamos. Bueno, muchas gracias, Raúl, y bueno, espero que haya sido interesante este intercambio para la audiencia, y saludo a todo el equipo por este recibimiento tan cálido. Hasta acá, bueno, la columna habitual todos los primeros martes de cada mes de Carlos Quiñones. Vamos música, tanda y volvemos.